Bueno, hablaremos ahora de tromboembolismo pulmonar, de TEP. El tromboembolismo pulmonar o TEP es considerado una alteración de la circulación, ¿no? De la circulación que llega al pulmón, obviamente, y que se obstruye, se oblitera, se altera por un émbolo que generalmente, y esto es importante saber, parte del sistema venoso profundo de los miembros inferiores. O sea, la principal causa del tromboembolismo pulmonar está en los miembros inferiores. De ahí sale generalmente los trombos que van hacia el pulmón y obstruyen la circulación pulmonar, ¿no? En un 95% de los casos, miren. Entonces, cuando les pregunten, ¿la causa principal del tromboembolismo está dónde? En los miembros inferiores, en el sistema venoso profundo de los miembros inferiores. Si me ponen no, sale de la vena humeral, no es causa, sale de la vena, estas ¿cómo se llama? Pélvicas, tampoco. Sale de la vena debajo de la rodilla, la safena, no sé. Ah, bueno, puede ser. Porque el 95% es causada por trombos en esa zona, ¿no? Ocasionalmente el tromboembolismo pulmonar puede ser masivo. Normalmente no es tan masivo, pero cuando es masivo es pues un evento muy grave, ¿no? Cuando es masivo puede producir hipertensión pulmonar aguda y col pulmonar agudo, que se vería en una ecocardiografía. Entonces, cuando tenemos en una ecocardiografía que un cardiólogo le hizo a un paciente con tromboembolismo y vemos hipertensión pulmonar aguda y cor pulmonar agudo, yo debo pensar que el tromboembolismo podría ser en este caso un tromboembolismo masivo. Es raro eso, pero puede verse. Siempre todo diagnóstico tiene pues sus síntomas y signos, ¿no? Su probabilidad clínica, y algunos investigadores hicieron la probabilidad clínica para el tromboembolismo y hicieron pues esta tablita con parámetros y con puntaje para justamente mientras más puntos tenga el paciente, más probabilidad de tener tromboembolismo tiene, ¿no? Por ejemplo, si tiene signología y sintomatología de trombosis venosa profunda, quiere decir pues edema en miembro inferior, enrojecimiento, dolor, eso le doy 3 puntos ya. O sea, si yo estoy pensando en un tromboembolismo y tengo esta signología de trombosis venosa profunda, tiene 3 puntos. Si tengo diagnósticos diferenciales menos probables de TEC, o sea, yo le hago una placa y veo normal, le examino, no le escucho sibilancias, entonces estoy descartando neumonías, estoy descartando derrame, estoy descartando asma. Entonces algo tiene que causar sus síntomas, ¿no? Entonces ahí le doy 3 puntos también. O sea, si me quedo sin nada, digo, no, pero si no es asma, no es fibrosis, no es neumonía, no es derrame, ¿qué será? TEP, 3 puntos. O sea, cuando me quedo en la duda es 3 puntos. Si tengo frecuencia cardíaca más de 100 por minuto, 1.5 puntos. Si tengo cirugías previas en el mes anterior, 1.5 puntos. Si por ejemplo tiene un ACV y está inmovilizado por eso, también le doy 1.5 puntos. Si es hemoptizado, aunque sea un poquito, leve, 1 punto. Si tiene antecedentes de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar previos, 1.5 puntos. Y otro dato importante, si tiene cáncer, ¿no? Si el paciente tiene neoplasias, también tiene probabilidad clínica de tener un tromboembolismo, ¿no? Porque aumenta la coagulación. En tratamiento, neoplasias en tratamiento, o tratada en los últimos 6 meses, o en tratamiento paliativo, le doy 1 punto, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta suma de puntos, voy a sacar una frecuencia de eventos o una probabilidad clínica, se llama, ¿no? Si tengo menos de 2 puntos, al sumar esto, por ejemplo, que tenga hemoptisis y que tenga neoplasia, tengo 2 puntos, pero lo demás no tengo. Si tengo 2 puntos, la probabilidad es baja. En cambio, si tengo de 2 a 6 puntos, digamos, sintomatología respiratoria de trombosis venosa profunda y tengo taquimia, por ejemplo, ya tengo 4.5 puntos. Ahí sí, la probabilidad es moderada, ¿no? De 2 a 6. Y el 25-45% de probabilidad es que sí sea un tromboembolismo. En cambio, si tengo más de 6 puntos, ya la probabilidad es alta. 70-90% de que estamos frente a un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Por ejemplo, 6 puntos sería los 2 primeros. Tengo, ¿no? Placa normal, no es asmático y tengo signos de trombosis venosa profunda, ya tengo 6 puntos ya. Más taquimia, más dolor, como vamos a ver, pleurítico probablemente, y una disnea no explicada, este es un tromboembolismo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas y signos más frecuentes? Mira, los síntomas, la disnea, más frecuente. O sea, un paciente que está, por ejemplo, posoperado, que ha sido sano, no es asmático, nada, y empieza a tener falta de aire,
Uy, qué raro, esto puede ser un tromboembolismo. Dolor pleurítico también, ¿no? Esos pacientes dicen, no, doctor, me siento medio agitado, no me entra bien el aire, no sé, algo me pasa. Y además tengo un dolor acá. A ver tu placa. Uy, normal. ¿Estás operado, no? Sí, hace una semana. No, no caminas, no camino. Tromboembolismo. ¿No? Edema en miembros inferiores, miren ya menos porcentaje, bueno, eso ya son menos. Sibilancias casi no se escuchan, un 9%, o sea, no es un asmático. ¿No? Y los signos, si yo lo veo taquipneico, ¿no? Ahí sí también digo, ¿no? O sea, lo veo disneico y aparte lo veo respirando rápido. Y aparte dolor pleurítico y placa normal, esto es un tromboembolismo. Casi de arranque, ¿no? Y posoperado, más todavía. O postrado, peor. El dímero D es una de las pruebas diagnósticas para tromboembolismo, ¿no? Es el producto de la degradación de la fibrina que se eleva pues en todo lo que es embolias pulmonares. Sin embargo, por lo que se eleva en muchas embolias no es específico de tromboembolismo, ¿no? Y a veces nos va a servir más como como valor negativo que como positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un dímero D positivo, tengo que tener varias probabilidades diagnósticas. En cambio, si tengo un dímero D negativo, sí me excluye el tromboembolismo. O sea, más me sirve como valor predictivo negativo, por eso. Si es positivo, me complicó la cosa, porque tengo que pensar en muchas cosas, en tromboembolismo, en postración, en cáncer, no sé, en poscirugías también, que también elevan el dímero D, sin ser tromboembolismo. O sea, si es positivo, no me ayuda mucho. Si es negativo, me descarta así el tromboembolismo. Por eso la importancia del dímero D es su valor predictivo negativo, no positivo. ¿En qué casos hacemos? En los pacientes con pretest de baja probabilidad deberían realizarse siempre dímero D. O sea, cuando yo tengo bajo puntaje, o sea, que creo que no es tromboembolismo, y en ellos le hago dímero D. Porque si yo tengo puntajes altos, o sea, yo digo, no, este paciente es operado, tiene cáncer, tiene disnea, taquipnea, placa normal, este es un tromboembolismo de alta probabilidad. Yo no voy a perder tiempo en dímero D. Ahí sí le hago otras pruebas ya más complejas, como vamos a ver después, como una gamografía, como una tomografía de alta resolución, etcétera, ¿no? O sea, exámenes ya más complejos, porque ya tengo un diagnóstico clínico casi evidente. En cambio, si tengo un diagnóstico clínico bajo, ahí sirve el dímero D. Eso también lo preguntan, ¿no? ¿En qué caso uso dímero D? Cuando tengo probabilidad clínica baja, ¿no? Es ideal en estos pacientes, ya que en caso de ser negativo, prácticamente descarta la posibilidad de TEC. Seguramente si yo tengo un paciente con clínica alta y le hago un dímero D, me va a salir positivo, pero no me ayuda mucho, porque ya les decía, positivo puede ser muchas cosas. Entonces mejor, en vez de perder tiempo con el dímero D, le hago una prueba más compleja, ¿no? Más exacta. La radiografía de tórax en el tromboembolismo, aquí lo importante es que es normal. O sea, placa normal en un paciente con disnea, taquipnea, probablemente estemos hablando de un tromboembolismo. Placa normal, ¿eh? Algunas veces se puede ver placas alteradas, como cuando hablamos de tromboembolismos con infarto o sin infarto, ¿no? Pero no es lo común, ¿no? Lo común es ver placas normales. O sea, tromboembolismo generalmente tiene placas normales. Si el paciente tiene embolismo sin infarto, vamos a ver algunos signos, que es lo que les preguntan a veces, ¿no? El signo de Westermann y el signo de Fleischer. El signo de Westermann es áreas de mayor claridad pulmonar que se deben a oligoemia, o sea que ese vaso está obstruido y en esa zona no hay irrigación, por eso que hay el oligoemia distal al vaso ocluido, y eso se llama signo de Westermann. Eso se ve en los embolismos sin infarto. Y en los embolismos sin infarto también se puede ver el signo de Fleischer, ¿no? Que es una dilatación del segmento de la arteria pulmonar en el lugar donde se enclava el émbolo. Y también le llaman signo de la salchicha, ¿no? Porque existe una vasoconstricción distal hacia al émbolo, digo, ¿no? A la obstrucción. Entonces se ve como una salchicha, como una punta, ¿no? Entonces, eso, signo de Fleischer o de la salchicha, también se puede ver en embolismo sin infarto. En raras ocasiones también vemos pérdida del volumen pulmonar, atelectasias también podemos ver, elevación del diafragma, pero en pocos casos, 50%, no siempre, ¿no? Y les decía, lo normal es que la placa esté limpia, que no haya nada. Cuando el embolismo es con infarto, que tampoco no es muy frecuente ver, ahí sí se puede ver la joroba de Hampton, que también es clásica de la pregunta, ¿no? Cuando vemos joroba de Hampton estamos hablando de un embolismo con infarto. ¿Cómo se ve esa joroba de Hampton? Se ve como un triángulo, ¿no? Con vértice en el ilio y base pleural, ¿no? Como un triángulo, ¿no?
y a eso como si fuera una neumonía, digamos, ¿no? Una neumonía segmentaria, algo así se ve la joroba de Huntington, ¿no? Pero es poco frecuente ver, ¿eh? Muy rara vez. Bueno, en mi cuenta, por ejemplo, yo no he visto nunca la joroba de Huntington. Eso es teórico, ¿no? Algunas veces lo veremos de repente. Consolidación multifocales también pueden verse, a predominio inferior, como dice aquí, de 2 a 24 horas del episodio embólico, ¿no? A veces hay embolismos grasos que también se puede ver, sobre todo cuando hacen estas cirugías de liposucciones, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen estas cirugías se mueven grasa, mueven émbolos grasos que pueden ir hacia el pulmón y pueden producir esto que ven acá, infiltrados alveolares difusos, un pulmón blanco, y probablemente el paciente llega a distrés respiratorio agudo y por eso que fallece. Bueno. Entonces eso también es importante pensarlo cuando hay un paciente que ha sido sometido a una liposucción, por ejemplo, ¿no? Y hace un tromboembolismo séptico graso y luego hace un síndrome de distrés respiratorio y fallece. ¿Qué otros exámenes podemos hacer? Electrocardiogramas, por ejemplo, y aquí está el clásico S1 QTST3, que a veces preguntan también. ¿Cuál es el patrón clásico electrocardiograma en el electrocardiograma del tromboembolismo? Ese patrón, ¿no? El S1 QTST3, que es lo que se altera, digamos, ¿no? También existe desviación del eje a la derecha, porque todo lo que tiene que ver con pulmón está a la derecha. Hay un bloqueo de rama derecha y hay una onda P pulmonar también que se puede ver en el electrocardiograma, ¿no? Radiografía de tórax, ya les decía, es normal, normalmente. Esta prueba de aquí, gammagrafía de perfusión, es la que antiguamente usábamos para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Actualmente ha sido dejado de lado por la tomografía o la angiotomografía de helicoidal de tórax, ¿no? Antiguamente en los algoritmos estaba la gammagrafía de perfusión, que es una prueba nuclear, ¿no? De medicina nuclear. Muy difícil de encontrar acá en Lima, por ejemplo, ¿no? Algunos sitios nomás tienen, ¿no? Entonces, difícil de hacer el diagnóstico con una gammagrafía. Sí se hacía, porque era lo único que había. Ahora más bien lo que más hay es tomografías. Entonces, el diagnóstico ya no se hace por gammagrafía, sino por tomografía o angiotomografía helicoidal de tórax, ¿no? Sin embargo, a veces preguntan, la gammagrafía tiene un gran valor diagnóstico en la embolia, ¿no? Hasta ahora era la primera exploración no invasiva. Es no invasiva también, eso es importante. Es una prueba de imágenes también la gammagrafía. Es una prueba de imágenes, ¿eh? Eso también no es una prueba cruenta. La arteriografía, por ejemplo, que es la prueba gold estándar para tromboembolismo, sí es una prueba cruenta, porque hay que buscar una arteria para poder hacer la prueba, ¿no? La arteriografía. Bueno, la gammagrafía de perfusión normal excluye tromboembolismo clínicamente significativo y siempre cuando hagamos una gammagrafía de perfusión también tenemos que hacer una gammagrafía de ventilación. ¿Para qué? Para ver si el paciente tiene pues un EPOC, tiene una bronquiectasia, un fibrotórax, que también altera la ventilación y por eso que se altera la perfusión, no por el tromboembolismo, sino por el problema pulmonar propiamente, ¿no? Ventajas, que es un método no invasivo, por eso les decía, no es un método agresivo, sino no invasivo, rápido, bueno, más o menos asequible, sencillo de realizar por el médico nuclear y de alta sensibilidad y útil para el diagnóstico de tromboembolismo, ¿no? Sin embargo, ha sido dejado de lado por la tomografía helicoidal de tórax, ¿no? Sobre todo la angiotomografía. Tiene elevada sensibilidad y especificidad para detectar trombos. El problema de la angiotomografía es que cuando el tromboembolismo es muy periférico, a veces no puede diagnosticar bien como si lo haría una gammagrafía, por ejemplo. Esa es la única desventaja, digamos, ¿no? Ese es el único inconveniente, ¿no? Luego, inconveniente ya no es que no esté disponible en todos los hospitales, porque eso sí, ya más bien cambió. Eso ya cambió, porque la mayoría de hospitales tienen tomografía ya, ¿no? En los hospitales del MINSA todos tienen tomografía, particularmente hay muchos sitios con tomografía, entonces eso ya se volvió más bien disponible, ¿no? Y el precio ha bajado también por eso. Y como dice acá, puede ser que con el tiempo vaya desplazando, eso también ya pasó, ya lo desplazó hace rato ya a la gammagrafía, ¿no? La prueba de arteriografía es una prueba gold estándar. Cuando les pregunten cuál es el gold estándar en el diagnóstico de tromboembolismo, la arteriografía. Sin embargo, la arteriografía, porque la sensibilidad y la especificidad es muy alta, ¿no? Sin embargo, es una prueba cruenta. Como les decía, hay que buscar una arteria. Es una prueba que a veces sangra el paciente, que tiene una morbilidad, mortalidad a veces elevada, porque depende también del médico que lo haga, la infraestructura tiene que ser más o menos compleja. Entonces es un poco difícil hacer una arteriografía, ¿no? Sin embargo, es el gold estándar, ¿eh? Y eso es lo que también les pregunta.
Pero ya no se hace tampoco, no se llega a eso tampoco ya, ¿no? Nos quedamos en gamografía. Este es otro algoritmo que a ustedes no les gusta, creo, ¿no? Algoritmo, pero es más fácil, ¿no? Manejar con algoritmo es más fácil, porque cada médico ya se guía por eso, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, sintomatología de TEC, ya les decía, ¿no? Cáncer, no sé, posoperado, disnea, taquignia, placa normal. Debo pensar en un tromboembolismo, ¿no? Entonces voy a estimar la probabilidad clínica, pretest que les decía. Si tiene probabilidad baja, o sea, menos de 2 puntos, ¿qué haría yo cuando les dije? Un dímero D, ¿no? Probabilidad baja, clínica, dímero D. Si tiene probabilidad moderada o alta, ¿qué haría? Ya una prueba más compleja. Podría ser una angiotomografía, como dice acá, o también una gamografía, que incluso en este algoritmo ya no lo incluyen ya. Pero también puede hacerse una gamografía, ¿no? Al igual que una angiotomografía. Y además también, como quien manda, también podríamos hacer un dímero D, pero no es la primera opción. La primera opción sería la angiotomografía en estos momentos, y antiguamente la gamografía, ¿no? Entonces miren, aquí lo importante, clínica baja, dímero D. Clínica moderado alta, ya no dímero D, sino angiotomografía o gamografía. Si es positiva la angiotomografía, obviamente estamos hablando de un TEC. Y si es positivo para TEC, también tengo que hacerle una ecodoppler venoso. Esto para confirmar lo que les decía, el tromboembolismo viene del sistema venoso profundo. Entonces necesito una ecografía de sistema venoso profundo para confirmar que ahí está el trombo, o que ahí nacen los trombos, ¿no? Probablemente vea trombos ahí y digo, esto más la angiotomografía más la clínica es un tromboembolismo. A veces en algunos centros no tenemos angiotomografía o no tenemos cómo movilizar al paciente y lo único que hacemos es clínica, dímero D y eco de miembros inferiores. Y con eso ya hacemos el diagnóstico. Eso ya también depende de los medios económicos, ¿no? O sea, por eso digo que este algoritmo es una referencia nomás, ¿no? Podemos a veces saltearnos o podemos dejar uno sin usar, pero nos sirve como referencia, pues, ¿no? Si a pesar de todo esto, a pesar del dímero D, a pesar de la angiotomografía, de la mamografía, del ecodoppler venoso, no tengo diagnóstico, ¿qué haré al final? La angiografía, ¿no? Que se deja al final, miren. Al final de todo el algoritmo, ¿qué puedo hacer? Una angiografía, ¿no? Bueno, si el dímero D me sale negativo, debería excluir el diagnóstico, pero si me sale positivo, como dice acá, debería yo pues hacer otras pruebas que me confirmen el diagnóstico. Por eso que el dímero D solo nos sirve como valor predictivo negativo. Ahora, si el paciente tiene clínica grande ya de tromboembolismo, ya debería empezar un tratamiento con heparina, como dice acá, sin retraso, ¿no? Sobre todo si no tiene contraindicaciones para coagular o para anticoagular, perdón. Bueno, vamos a las preguntas. A ver, 24. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la determinación del dímero D para el diagnóstico de TEC es correcta? A ver, ¿para qué nos sirve el dímero D? Me está queriendo decir aquí, ¿no? ¿Para qué nos servía? ¿Nos servía lo positivo o lo negativo? Lo negativo nos sirve aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ahí? A ver, ¿no tiene valor como prueba de despistaje inicial? Sí tiene valor en los que tienen clínica baja. En ellos sí tiene valor, o sea que no es cierto que no tenga valor. Sí tiene valor en los que tienen clínica baja. ¿Tiene una alta especificidad? No. Sensibilidad puede ser, pero especificidad no. El que tiene especificidad y sensibilidad alta es la angiografía. Y también la gamografía y ahora la angiotomografía, ¿no? Es menos sensible que la gamografía arterial basal, pero ¿qué tiene que ver la gasometría con el dímero D, no? Sin nada que ver, ¿no? Solo es útil si se determinan las 5 primeras horas. Eso no es cierto porque decir solo quiere decir que es absoluto. Y sin saber incluso eso, yo digo que eso no es la respuesta, porque no hay nada absoluto en medicina, ¿no? Que solo sea útil ahí nada más, tampoco es cierto. Entonces, la más cierta aquí es la A, pues, ¿no? Tiene un alto valor predictivo negativo. Por eso es la importancia de la toma del dímero D, ¿no? A ver, 25. El método diagnóstico de imagen más adecuado entre los siguientes para el diagnóstico de embolismo es de imágenes, ¿no? ¿Cuáles eran los diagnósticos de imágenes? Había angiotomografía, gamografía también de imágenes, ecodoppler también es imagen,
¿Cuál sería el mejor según lo que tenemos ahí como respuesta, ¿no? Esa es un poco capciosa también, ¿no? ¿Cuál sería? Radiografía. ¿Utilizamos radiografía en TEC? No. ¿Ecografía torácica? Ecografía torácica no. Podría ser una ecografía de miembros inferiores, ¿no? Bueno, pero no torácica. TC torácica podría ser, ¿no? Tomografía computerizada torácica. Bueno. Resonancia nuclear magnética de tórax. Nada de dicho de resonancias acá, ¿no? El tromboembolismo no entra en la resonancia. Gamografía pulmonar de perfusión. Sí, podría ser, ¿no? También. ¿Cuál sería, la C o la E? Esa también es capciosita. Así se la ponen. ¿Qué vamos a hacer? Si se le pusieran fácil sería mejor, ¿no? Dice TC torácica y dice gamografía pulmonar de perfusión. TC torácica, ¿qué significa? Tomografía computarizada torácica. Nada más. Y la E, gamografía. ¿Cuál serían? Los dos son de imágenes, ¿no? Entre esas dos, la gamografía pulmonar de perfusión es de cañón, de cajón, digo, sí. Y la TC torácica, no necesariamente, porque tendría que ser una angiotomografía. Y tendría que ser también una tomografía helicoidal de tórax, con angiografía. Acá me está hablando de TC, me está hablando probablemente de la tomografía convencional de tórax, ¿no? Y esa no ayudaría al diagnóstico. La que ayuda es la tomografía multicorte, o lo helicoidal, o la angiotomografía, pero no una TAC convencional. Por eso que ahí la mejor respuesta es la E, por eso. Es más clara la E, pues, ¿no? Aunque actualmente ya no se usa mucho, pero entre esas respuestas es la más clara. Capciosa, ¿no? Me deben poner acá, pues, TAC, angiotac de tórax. Ahí sí marcaba la C, en vez de la E. Pero aquí son fastidiosos. A ver, 26. ¿Qué prueba diagnóstica realizaría usted en primer lugar en un paciente diagnosticado de hipertensión pulmonar? Dice, eso fue una pregunta. De causa desconocida, con placa de tórax normal, prueba de función pulmonar normal, o sea, no es asmático, no hay neumonía, y gasometría con hipocapnia. Hipocapnia quiere decir que está hiperventilando, por eso está barriendo CO2. ¿Qué prueba diagnóstica yo le haría? Dice en primer lugar. Hipertensión pulmonar, ¿eh? Desconocida. ¿Se acuerdan que les dije en qué caso se ve? En el caso de tromboembolismo, cuando se ve hipertensión pulmonar y además COR agudo, cuando el tromboembolismo es masivo. Ahí vemos placa normal, función respiratoria normal, ¿no? Ahí vemos eso. ¿Qué prueba le haría si estoy pensando en un tromboembolismo masivo? ¿Una prueba de broncoprovocación con histamina para asma? No, pues no. ¿Una biopsia transbronquial? Menos. Un estudio polisomnográfico, eso es para ver apnea del sueño, ¿no? Estudio polisomnográfico es para ver apnea del sueño. Nada que ver con esto que nos dice acá, ¿no? Electrocardiograma de esfuerzo, tampoco nada que ver con lo que nos dice acá. Biopsia transbronquial, tampoco, pero biopsia transbronquial es para hacer diagnósticos del bronquio, ¿no? Para neoplasias, cánceres, fibrosis. ¿Qué haría? Una gamografía, pues, ¿no? Una gamografía de perfusión pulmonar, porque estoy pensando en un tromboembolismo pulmonar. Entonces, siempre que vean hipertensión pulmonar aguda de causa desconocida, más placa normal y más clínica de TEC, pensar también en tromboembolismo pulmonar y hacerle pues una prueba diagnóstica para confirmar ese diagnóstico, ¿no? 27. El hallazgo más frecuente en la radiografía del tórax en la embolia pulmonar es, ¿cuál es? El más frecuente es lo normal, ¿no? Que esté normal. Pero acá no nos dice eso, pues, fastidiosos son. O así nos dice. Ah, no, sí nos dice. ¿Cuál es la clave ahí? La C, ¿no? Radiografía normal, eso es lo más frecuente. Pensé que no había. Había otra pregunta donde no había esta. Te ponían las atelectasias, te ponían la joroba de Jando. Bueno, en esta sí es la C, pues, ¿no? O sea, lo normal es ver una placa limpia, como les decía, ¿no? 28. ¿Cuál es la causa más frecuente de tromboembolia pulmonar? ¿De dónde nace? De los miembros inferiores, ¿no? Entonces, ¿ahí cuál sería? Trombosis de la cava, eso no es inferior. Trombosis del ventrículo derecho, menos. Trombosis de venas pelvianas, tampoco no es inferior, ¿no? Aquí es trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores. O sea, la A.
Ya les decía, 90-95% de los tromboembolismos son causados en los miembros inferiores. 29. ¿Cuál de los siguientes síntomas es más frecuente en el tromboembolismo pulmonar? A ver. ¿Recuerdan ese cuadrito de síntomas? Síntomas y signos. ¿Cuál era? Ahí tienen el cuadrito, ¿no? ¿Cuál era el signo y síntoma más frecuente? Disnea, taquignia, ¿cuál? Hemoptisis, febrícula, espasmo. No. ¿Cuál era? La disnea. La disnea es el síntoma más frecuente de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Además de la taquignia, que ya es un signo, y además de el dolor pleurítico también, ¿no? Bueno, hablaremos algo de enfermedades de la pleura. Ya hemos hablado de asma, de POC, hemoptisis, tromboembolismo. Miren, vamos hablando ya varias. Hablemos algo de enfermedades de la pleura. Bueno, las enfermedades de la pleura tienen que ver pues con compromiso de la pleura. La pleura es un espacio virtual. Un interno me dice, doctor, ¿cuánto de líquido hay en la pleura normalmente? Un interno me dices, no hay líquido. Normalmente no hay nada. Normalmente debe haber, ya si queremos ser exactos, 10 mililitros puede haber de líquido. Una jeringuita chiquita, en toda la pleura. Si es que hay líquido, no, normal es que no haya, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se produce y se reabsorbe, se produce y se reabsorbe. Entonces no debe haber, es un espacio virtual nada más. Está la pleura visceral, la pleura parietal y están ahí, digamos, pegaditas, pero que digamos se juntan y luego se separan, y eso depende de las presiones a nivel de la pleura, de la presión transpulmonar, de la presión de la caja torácica, que hace que estén jugando ahí, digamos, pero es un espacio virtual, nunca es real. Se hace real justamente cuando hay derrame, por ejemplo, ¿no? Y acá están las causas de derrame. La principal causa es el aumento de la presión hidrostática, que justamente es la que es causada por problemas de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? La insuficiencia cardíaca y también los problemas hepáticos pueden producir aumento de la presión hidrostática. Los problemas hepáticos también pueden producir disminución de la albúmina, y eso va a producir un descenso de la presión oncótica, y eso también puede llevar a derrame pleural, ¿no? En este caso de tipo transudativo. El aumento de la permeabilidad de la microcirculación de la pleura también produce derrame, y en este caso el derrame sería exudativo. Cuando hay un aumento de la permeabilidad generalmente es por causa infecciosa, generalmente una neumonía, generalmente una tuberculosis, pueden justamente producir este aumento de la permeabilidad de los vasos de la microcirculación pleural, y esto hace que haya líquido, ¿no? en la pleura. Aumento del líquido intersticial pulmonar, bueno, no es muy frecuente como causa. Las tres primeras son las causas más frecuentes de derrame pleural, de producción de derrame pleural, ¿no? Obstrucción del drenaje linfático, que se ve, por ejemplo, en los problemas de la linfa, por ejemplo, en estos problemas de conducto torácico, de quilotórax, por ejemplo, también se ve esa obstrucción del drenaje linfático y producción de derrame pleural, ¿no? El paso de líquido de otras cavidades también no es muy frecuente, pero puede verse, sobre todo paso de cavidad peritoneal, paso de cavidad pélvica. A veces hemos visto de la vejiga una fístula hacia la pleura, y a veces hay orina en la pleura. Urinotórax se llama eso, ¿no? Hemos visto también paso de heces hacia la pleura también, ¿no? Porque hay fístulas del intestino con la pleura, y eso produce también derrame pleural. Pero son causas poco frecuentes, ¿no? Eso es importante, ¿eh?